Hola, muy buenas a todos. Vamos a ver, para la clase de hoy teníamos una tarea que consistía en hacer un programa en Saint que realice el bucle que estuvimos trabajando en la clase anterior, que imprimía por pantalla los números desde el 1 hasta el número que le introduzcamos por pantalla con el bucle para. Nosotros lo habíamos hecho en clase con el bucle mientras, repetir mientras y repetir hasta. Y tenemos que hacer esa misma tarea con el bucle para, ¿vale? Lo que sería el for en los lenguajes de programación como el C. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase anterior con estos bucles mientras y repetir hasta. Y vamos a dar el siguiente paso, que es hacerlo con el bucle para. Y lo que vamos a hacer es que en esta ocasión vamos a hacer el programa directamente con diagrama de flujo, ¿vale? Y es conveniente para que podamos hacer el programa con diagrama de flujo y luego no nos dé errores a la hora de pasarlo al pseudocódigo, que configuremos. Si nosotros estamos trabajando con la configuración que hemos estado trabajando estos últimos días, en la que obligábamos a definir las variables, ¿vale? Pues nos vamos a venir vuelvo aquí, configurar opciones del lenguaje, perfiles, aquí es donde podemos elegir los perfiles de alguna universidad o el que nosotros tenemos configurado, y con cargar usábamos el perfil que teníamos descargado, que era de Elías Duque de Alarcón, ¿vale? Este es el perfil que estábamos utilizando, ¿vale? Ese es el perfil que utilizamos, pero ese perfil que nos viene muy bien para todo lo que estamos haciendo. El único inconveniente que tiene, si vamos a hacer el programa directamente en diagrama de flujo, que es lo que quiero mostraros hoy, tenemos el problema de que en el diagrama de flujo no tenemos la casilla para declarar variables y luego nos va a dar errores, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es decirle, nos venimos otra vez a configurar opciones del lenguaje, y en lugar de decirle cargar, que ya lo hemos cargado en el paso anterior, le vamos a decir personalizar. Aquí tenemos todas las opciones que nosotros podemos personalizar y, como veis, está marcada la casilla obligar a definir los tipos de variables. Entonces esta casilla la vamos a desmarcar por hoy, provisionalmente, aceptar, ¿vale? Todo lo demás va a seguir igual, pero hoy en los ejemplos que vamos a hacer no nos va a obligar a definir los tipos de variables. Vale, pues entonces vamos a crear un nuevo algoritmo que le vamos a llamar bucles. Y en este vamos a estar trabajando en los diferentes bucles. Vamos a repasar los que vimos la semana pasada y vamos a ver el nuevo. Y en lugar de programar aquí directamente, pues nos vamos a venir a dibujar diagrama de flujo, ¿vale? Yo lo tengo puesto con la pantalla en negro. Y aquí vemos algoritmo bucles y fin algoritmo. Bueno, pues nosotros directamente podemos programar aquí. Bueno, continuamos. Bueno, aquí podéis ver que la forma de hacer zoom pues es como cualquier programa que hemos usado, como podría ser el AutoCAD, ¿no? Que cuando uno hace zoom con la rueda, pues se acerca al punto que está marcando con el cursor. Vale, entonces vamos a hacer el algoritmo directamente trabajando aquí, ¿vale? Entonces nos venimos aquí y ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues lanzar un mensaje, escribir, ¿no? Lo que sería en pseudocódigo escribir, pues arrastro esta casilla aquí y entre comillas, ¿vale? Porque el texto lo tengo que poner entre comillas, pues vamos a decirle al usuario que introduzca el número máximo de números a imprimir. La cantidad de números a imprimir. Cerramos comillas y vamos a leer un dato. Arrastramos aquí y le decimos que el dato que vamos a leer pues es máximo. Sería o cantidad de números a imprimir. Lo siguiente que tendremos que hacer pues ya sería el bucle, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un bucle. Vamos a probar con todos los bucles que vimos el otro día. El bucle mientras, el repetir mientras y el repetir hasta que. Vale, entonces tendríamos
arrastramos por aquí. Y aquí tenemos el bucle donde evaluamos la condición y mientras la condición sea verdadera, volvemos otra vez a evaluar la condición. Aquí es donde nosotros tendremos que introducir la sentencia. Entonces, ¿cuál va a ser la condición? Pues la condición va a ser y menor que cantidad o número menor que cantidad. Vale. Y aquí pues acabamos de ver que hay un número que tendremos que haber inicializado con un valor, ¿no? Entonces, pues nos faltaría asignar un valor. Aquí lo vamos a poner a número que va a empezar desde igual a 1. Número igual a 1. Entonces, mientras número sea menor que cantidad, verdadero, ejecutará la instrucción, la sentencia que le pongamos aquí. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues va a ser imprimir por pantalla. Aquí tiene que ir. A ver. O tendrá que estar aquí debajo quizá. Aquí debajo. Ahí. Eso. Aquí debajo y luego vuelve. Imprimir el número. Pues por ejemplo le podemos decir que me imprima número, coma y entre comillas una coma y un espacio, ¿vale? Para que me ponga el número, una coma, un espacio y el número siguiente. Entonces mientras el número sea menor que cantidad, que me imprima el número y vuelve a dar otro paso. Si lo que queremos es imprimir esta cantidad de números, en realidad aquí tendríamos que ponerle menor o igual, ¿verdad? Menor o igual. Automáticamente me pone el símbolo de menor o igual. Y ya está. Ya tengo mi programa en el que va a pedir que introduzca la cantidad de números a imprimir. A ver, cantidad de números a imprimir. Lee de teclado la cantidad, inicializa número a 1. Y mientras número sea menor que o igual que cantidad, imprime el número. Una vez que el número sea igual a cantidad, se va al final. ¿Qué nos falta aquí en este bucle para que esto funcione? El número vale 1 y siempre va a valer 1. Aquí no se modifica el valor de número. Estamos haciendo un bucle while. Cuando veamos el bucle para, pues veremos que el incremento se va a hacer de forma automática. No se lo tenemos que hacer nosotros, pero en el bucle mientras, en el bucle while, yo le tengo que decir el incremento. Entonces tengo que introducir aquí otra casilla donde voy a decir número igual a número más 1. ¿Vale? Y ahora ya sí estaría correcto. Venga, pues vamos a probarlo. Aquí directamente podemos ejecutarlo y me dice introduzca la cantidad de números a imprimir. Pues le voy a decir que 5 números. 1, 2, 3, 4 y 5. Ejecución finalizada. ¿Qué es lo que pasa? Que me está haciendo un retorno de carro aquí en cada uno de los pasos. Si yo quisiera que todos los números me los pusiera uno detrás de otro, pues tendríamos que utilizar, como ya sabéis, que aquí en Sein se utiliza sin saltar. Sin saltar. ¿Vale? Y entonces lo volvemos a ejecutar. Introduzca los números a imprimir. Voy a decir, por ejemplo, esta vez que 4. 1, 2, 3, 4 y sin saltar. El último no me debería haber puesto la coma, ¿vale? Eso sería una cosa a refinar. Vale, por ejemplo, ¿cómo podríamos mejorar eso? Pues que en lugar de número menor o igual a cantidad, pues número menor que cantidad. Y el último número me lo imprima al final con otro formato diferente. ¿Vale? Eso podría ser una forma. Bueno. Este es el bucle mientras. Vamos a ver otra de las cosas que os quería mostrar hoy, interesante, y es que aquí, además de poder programar directamente en diagrama de flujo y ejecutarlo, ¿vale? Es un intérprete, no compila, pero sí lo interpreta, podemos ejecutarlo paso a paso con los piececitos estos que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, le damos a los pies y
Fijaos lo que está haciendo. Está yendo pasito a pasito y ahora se me ha quedado aquí en cantidad. ¿Por qué? Porque tiene que leer de pantalla el número que yo quiero, de números que quiero imprimir, la cantidad de números que quiero imprimir. Le voy a decir en esta ocasión que 8. Y cuando yo le introduzca el 8, fijaos lo que va a pasar con esa flechita verde que está ahí. Inicializa el número a 1, evalúa la condición y escribe 1, evalúa la condición, escribe 2, escribe 3, evalúa la condición, escribe 4 y así sucesivamente va evaluando la condición de que el número sea menor o igual que cantidad hasta el momento en el que la condición esa ya no se cumpla, cuando el número sea mayor que cantidad. Y en ese momento se sale del bucle y termina el programa. ¿Vale? Esto es una cosa muy interesante que tiene de ejecución paso a paso. ¿Vale? Además de la ejecución paso a paso, tenemos otra opción también muy interesante. Esto lo podemos hacer, la ejecución paso a paso, tanto aquí en el diagrama de flujo como en el propio código, pseudocódigo. Le podemos marcar aquí, cuando lo ponemos ejecución paso a paso, se nos abre esta ventanita paso a paso y le podemos decir que entre en los subprocesos. Ahora mismo no tenemos definido ningún subproceso, ya veremos más adelante lo que son. Mostrar el trazado, que lo está haciendo, que está mostrando en cada punto donde está, ejecutando el código. Y esta casilla, explicar en detalle, nos va a permitir que se pare en cada paso. Se va a parar en cada paso. Voy a abrir esto un poquito para allá. A ver si me lo permite. Ahí. Aquí. Se me va a parar en cada paso y me va a ir diciendo lo que está haciendo en cada paso. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar otra vez la ejecución. Ejecutar. Paso a paso. Que lo que pasa es que estamos ahí, ahora. Algoritmo bucle y se me ha quedado parado ahí. ¿Vale? Ejecución iniciada. Entonces yo le puedo decir continuar, avanzar un paso y pasa a la instrucción siguiente. Me dice línea 2, instrucción 1, se evalúa la expresión, introduzca la cantidad. Avanzo un paso y ya me aparece aquí que ha impreso en pantalla, introduzca la cantidad de números a imprimir. Avanzar un paso y me dice línea 3. Instrucción 1, se espera que el usuario ingrese un valor. Entonces ahora aquí está esperando que yo ingrese un valor. Voy a ingresar, por ejemplo, 3. Muy bien. Se queda esperando a que le demos avanzar. O continuar. ¿Vale? Le doy a continuar. Pasa al siguiente... A la siguiente instrucción, me dice línea 4, instrucción 1, se evalúa la expresión asignar a 1. Continuar. Continuar. Línea 4, instrucción 1, el resultado es 1. O sea, me está diciendo lo que ha hecho. Continuar. Continuar. El resultado se guarda en números. Se me está explicando paso a paso todo lo que va haciendo. Continuar. Se evalúa la condición para mientras. Continuar. La condición es verdadera. Se iniciará una iteración. Continuar. Línea 6, instrucción 1. Se evalúa la expresión número. Continuar. Se muestra en pantalla el resultado 1. Se evalúa la expresión coma. Se muestra en pantalla el resultado coma. Se evalúa la expresión asignar número más 1. El resultado es 2. Continuar. Se guarda en número. ¿Vale? Me va explicando paso a paso todo lo que va haciendo. ¿Vale? Entonces yo le voy dando y voy viendo paso a paso lo que hace cada instrucción. El resultado es 3. Se evalúa nuevamente la condición. La condición es verdadera, se inicia una nueva iteración, se evalúa la expresión número, se muestra en pantalla el resultado 3, se evalúa la expresión coma, se muestra en pantalla el resultado coma, se evalúa la expresión asignar número más 1, el resultado es 4, el resultado se guarda en número, se evalúa nuevamente la condición, en esta ocasión ya la condición es falsa.
se sale de la estructura, finaliza el algoritmo. ¿Vale? Entonces aquí podemos ejecutar paso a paso para depurar errores. Si vemos que nuestro programa no está haciendo exactamente lo que tenía que hacer, pues lo vamos depurando y vemos, pues aquí la asignación que hace no es correcta, aquí tenía que haber hecho otra cosa, ya he encontrado el error. ¿Vale? Entonces esto está muy bien. ¿Vale? El tema de la ejecución paso a paso. Bueno, como vemos, yo ahora puedo cerrar aquí. ¿Vale? Cierro, me vuelvo, cierro el paso a paso, me vuelvo aquí al pseudocódigo y ya lo tengo, ¿vale? Y lo puedo ejecutar otra vez directamente en pseudocódigo, 3 números, o ejecutar paso a paso aquí, ¿vale? Si yo no le marco lo de explicar en detalle, ¿vale? Pues ahora, ¿vale? Le digo 4, inicializa número 1, escribe 1, evalúa, escribe 2, evalúa, escribe 3, evalúa, escribe 4, evalúa y se sale. ¿Vale? Este sería el paso a paso. Muy bien. Esto sería con el bucle mientras. ¿Vale? Luego teníamos la estructura de repetir mientras o repetir hasta que. Vamos a hacerlo con la estructura repetir mientras que, ¿vale? Y sería voy a meter todo esto que estaba aquí dentro, lo corto. Vale, entonces seguimos aquí en la secuencia de acciones. Es donde vamos a pegar, es lo mismo que teníamos antes. Repetir, escribir número, coma sin saltar, número igual a número más 1, mientras que número sea menor. Y ahora vamos a valorar. Aquí vamos a entrar y primero vamos a imprimir y después vamos a evaluar. Entonces, cuando yo llegue al último número, supongamos que fuera 4 la cantidad, cuando ya haya impreso 4, después incremento y tengo 5. ¿Vale? Entonces, la condición va a ser número menor que cantidad. Número menor o igual que cantidad, igual que antes, ¿vale? O sea, entramos con el 1, imprimimos, pasamos a 2, entramos con el 2, imprimimos, pasamos a 3, entramos con el 3, imprimimos, pasamos a 4, volvemos a entrar con el 4 porque es menor o igual, imprimimos, pasamos a 5 y como ya 5 no es menor o igual que cantidad, es mayor, pues fin algoritmo. O sea, aquí sería exactamente igual, con el repetir mientras que es exactamente igual que si hacemos el mientras que. La diferencia está en que con el repetir mientras que nos aseguramos que al menos una vez entra y ejecuta la instrucción. Con el mientras que podría ser que si de primeras la condición fuera falsa, no entraría y no ejecutaría nunca las sentencias que están aquí dentro. Pero con el repetir mientras que sí que nos aseguramos que como mínimo una vez entra y ejecuta esta secuencia. Entonces el usar uno o usar otro va a depender pues de que tengamos la necesidad de que como mínimo una vez se ejecute esta sentencia, o que tengamos que asegurarnos de que si al entrar en el bucle por primera vez la condición es falsa, no se ejecute nunca esta secuencia, ¿vale? Ahí es donde va a estar la diferencia entre usar repetir mientras que o directamente el mientras que y fin mientras, ¿vale? Con esto lo vamos a ejecutar de nuevo. Le voy a dar 3 números y me imprime del 1 al 3. ¿Vale? Seguimos teniendo el mismo problema de antes que hemos dicho, ¿no? Que tengo la coma aquí y entonces el último número que me imprime me pone una coma así.
Bien, pues os propongo como ejercicio ahora en clase que hagáis una pequeña corrección en el bucle, de manera que no nos aparezca la coma en el último número que se imprima, ¿vale? Tener en cuenta los casos particulares de que solo se quiere imprimir un número, de que cantidad sea solo 1, de que cantidad sea solamente 2 o de que cantidad sea a partir de 3, ¿vale? Ahí tendréis que utilizar algunas condiciones selectivas, ¿vale? Si cantidad vale 1 o si cantidad vale 2, o en otro caso, que sería cuando cantidad sea 3 o mayor que 3, pues ya sí que nos serviría este bucle, ¿vale? Eliminando también el tema de la coma al final, ¿vale? Es decir, a lo mejor pues habrá que sacar la instrucción, bueno, no os digo lo que tenéis que hacer, vosotros lo pensáis, ¿vale? Bueno, este es el repetir mientras, que lo vimos el otro día en clase. Y también teníamos la opción de repetir hasta que, ¿vale? Claro, repetir hasta que la condición tiene que ser otra completamente diferente, ¿vale? Porque si yo quiero repetir mientras que número sea menor o igual que cantidad, si digo repetir hasta que, pues lógicamente la condición tendrá que ser justamente la contraria. Eso lo vimos el otro día, que al convertirlo a C, pues la condición esta cambiaba, ¿no? C tiene el repetir mientras que, pero no tiene el repetir hasta que, ¿vale? Entonces, si yo digo repetir hasta que, pues será mientras que el número sea menor o igual que cantidad, pues es lo mismo que decir hasta que el número sea mayor que cantidad. Es justamente la condición exclusiva de la otra, ¿no? Entonces sean dos condiciones completamente excluyentes. Menor o igual, pues la condición excluyente a esa es mayor. Entonces, es lo mismo decir repetir hasta que el número sea mayor que cantidad que repetir mientras que el número sea menor o igual que cantidad. Vamos a probarlo. Le digo número 4 y me imprime desde el 1 hasta el 4, ¿vale? Con la coma al final esta que ya hemos dicho que como tarea hoy en clase tenéis que corregir, que no te aparezca esa coma, y tener en cuenta también los casos particulares en los que se pida solamente un número o dos números, ¿vale? Para 3 o más de 3, pues el bucle servirá para cualquier caso, desde 3 hasta el número que le pidamos. Vale, entonces, tarea que tenéis que hacer, programar este sencillo algoritmo, pero teniendo en cuenta que el último número que me vaya a imprimir no me ponga la coma, ¿vale? Y teniendo en cuenta los casos particulares donde yo la cantidad de números que le haya pedido sea solamente 1 o sean 2, ¿vale? Y el caso general que es 3 o más de 3. Esto de que sea solamente 1 o que sean 2 es porque la idea es que entre el penúltimo número y el último número también cambie y me diga y, por ejemplo, le pido 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Entonces me pone una i entre el penúltimo y el último número. Pero sobre todo ten en cuenta esto, que si vamos a poner comas entre un número y otro, el último no le aparezca la coma. Vale, eso como tarea. Y nos quedaba ver el bucle para, ¿vale? Bueno, pues si queremos hacer bucle para, vamos a sacar la estructura aquí del bucle para, aquí independiente, y decimos, para variable numérica, la variable numérica en mi caso va a ser número igual a 1, le voy a decir el valor inicial que le voy a introducir al número. Para número igual a 1 hasta valor final, ¿cuál va a ser el valor final? Pues cantidad. Vale, cantidad. Porque yo he pedido que se imprima una cantidad de números desde 1 hasta la cantidad que sea. Para número igual a 1 hasta cantidad, con paso. El paso es opcional, ¿vale? Si yo estoy incrementando los números de 2 en 2, de 10 en 10, pues aquí le pongo con paso 10. Si el paso es directamente 1, podemos eliminar esto y quedarme solamente con hacer, ¿vale? Para número igual a 1 hasta cantidad, hacer secuencia de acciones. Entonces la secuencia de acciones es escribir el número con la coma, sin saltar, y ya está. Pero en este caso, con el
con el bucle para no tengo que hacer el incremento este que estamos haciendo aquí, número igual a número más 1, ¿vale? Simplemente escribo el número y al ser un bucle para y decirle que tiene que ir la variable número desde 1 hasta cantidad, él solo en cada iteración va a estar incrementando el número, ¿vale? Entonces voy a eliminar todo esto que había aquí. Y para número igual a 1 hasta cantidad, me va a estar escribiendo el número y una coma, ¿vale? Vamos a ejecutarlo paso a paso. Ejecución iniciada, me pide el número y entonces vamos a decirle que quiero imprimir 8 números. Vale, número igual a 1. Ese número igual a 1 también sobra ahora con el bucle para. Vale, ahora lo vamos a quitar. Se va incrementando de forma automática, no ha sido necesario poner la instrucción de incrementar el número y va imprimiendo el número y la coma. Volvemos a tener el mismo problema que antes, que al final del último número me va a poner la coma. Entonces, tarea que tenéis que hacer sería la misma solución aquí, sería eliminar la coma de ese último número, ¿vale? Que me imprima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, ¿vale? Eso es lo que queremos hacer. Me ponga i entre el penúltimo y el último número y un punto al final. Y que sea válido tanto para 1 como para 2 como para 3 o más números. El refinamiento del algoritmo que queremos hacer. ¿Vale? Como os he dicho, este número 1 que está aquí ya lo podemos eliminar. Número igual a 1, porque ya el propio bucle para o bucle for en C me está diciendo que el número se inicializa con valor 1 y que lo va a ir modificando hasta valor cantidad, ¿vale? De manera que, como veis, con esto se simplifica bastante la estructura. Cuando yo sé el valor inicial y el valor final que va a tener un número que se tiene que incrementar, siempre es más óptimo utilizar un bucle for, un bucle para, que utilizar el mientras o el repetir mientras o el repetir hasta que, ¿vale? Porque en el otro caso pues tenemos que ir incrementando el número. Bien, y para terminar con el bucle para, pues vamos a ver cómo quedaría este bucle como bucle for en C, ¿vale? Entonces, pues bueno, sabéis que desde Saint podéis exportar. Tenemos la opción de exportar a código C. Lo guardamos como bucle. Bueno, voy a guardar aquí donde tengo yo mi pseudocódigo. Bucle para, en este caso va a ser en C, ¿vale? Y lo abrimos desde C++. Entonces tenemos pseudocódigo y aquí está el bucle para ya en C, abrir. Entonces vamos a ver cómo queda. Bueno, vamos recordando las cositas en C, el include stdio, el int main, abrimos la llave y cerramos la llave, ahí es donde tenemos el programa principal. Aquí lo ha convertido, no me gusta cómo ha hecho la conversión porque ha puesto un float cantidad, ¿vale? Y no tiene por qué ser un float, integer, ¿vale? Integer número también, integer número, printf, introduzca la cantidad de números a imprimir, scanf me está escaneando un float que va a ser un %d, que será un número entero, ampersand cantidad para guardar en cantidad el valor escaneado, y aquí está el bucle for, ¿vale? El para pues sería for, y separados entre punto y coma viene primero la inicialización, número igual a 1, después la condición de finalización del bucle, número menor o igual a cantidad, y después el incremento, número más igual 1, o también se podría poner número más más.
¿vale? Número más. Y dentro, printf, vamos a cambiar el %f por %d, número, ¿vale? Retorno 0 y esto en principio ya no tendría que tener errores. Ejecutar, compilar, tiene un error. Integer, es que no es integer, ¿vale? Se me ha colado, es int, cantidad, int, número, ¿vale? Un entero es int. Ejecutar, compilar, 0 errores, ejecutar, introduzca la cantidad de números a imprimir, pues vamos a decirle que 8, por ejemplo, 1,2,3,4 hasta 8, ¿vale? Aquí no está implementado el arreglo de que en el último no me ponga la coma. Muy bien. Entonces aquí ya vemos cómo sería el bucle for, ¿vale? El para de same, para número igual a 1 hasta cantidad, hacer y fin para, ¿vale? Esto es pseudocódigo y esto es el lenguaje C, que es mucho más críptico, más simbólico, ¿no? Más difícil de entender, ¿vale? Pero bueno, una vez que se ha visto y se entiende el bucle for, el bucle para, pues no tiene ninguna complejidad. Aquí se inicializa la variable con el valor que digamos, aquí se pone la condición de finalización del bucle y aquí se pone el incremento. Entonces yo le estoy diciendo número más, pero podría decir número más igual 10 y entonces se incrementaría de 10 en 10. ¿De acuerdo? Los bucles for, igual que los bucles while, se pueden anidar uno dentro de otro, ¿vale? Yo podría hacer un bucle for con una variable i y dentro de ese bucle for otro bucle for con una variable j y jugar con dos variables para moverme a lo largo de una matriz, ¿vale? Bien. Bueno, pues ahora nos vamos a la otra tarea que teníamos para el día de hoy, que era la conversión, hacer el programa que ya habíamos hecho anteriormente en C para convertir un número decimal en binario. Esa tarea en ese momento llevábamos visto muy poco y os costó bastante y hubo bastante de vosotros que no la llegó a hacer. Entonces, pero ahora entiendo que ya sí tenéis más conocimiento de la programación y además en pseudocódigo es más fácil y lo podéis hacer. Vale, entonces esto lo voy a cerrar. Esto lo voy a cerrar. Abrimos uno nuevo y este le vamos a llamar convierte dec to bin, ¿vale? Decimal a binario. Dec to bin o dec a bin, ¿vale? Bueno, pues antes de continuar vamos a ver cómo convertir un número decimal a binario. Vamos a hacer un recordatorio de la siguiente forma. Vemos lo que es la división, donde tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto, ¿vale? Y viendo esto de esta forma, pues tenemos que dividir sucesivamente el número que queremos convertir de decimal a binario entre 2 e ir obteniendo los restos. Los restos son los que nos van a dar al final el número binario. Por ejemplo, vamos a pasar a binario el número 9. 9 entre 2, 4, de resto 1, entre 2, 2, de resto 0, entre 2, 1, de resto 0 y entre 2, 0 y de resto 1. Al obtener el cociente 0, hemos terminado de convertir el número a binario y en los restos tenemos el número convertido a binario en orden inverso, 1, 0, 0, 1. Bien. Esto sería la forma de convertir el número a binario. Es decir, tenemos que obtener los restos de la división entre 2 y ordenar a la inversa. Veamos otro ejemplo. 4 entre 2, 2, de resto 0, entre 2, 1, de resto 0, entre 2, 0 y de resto 1. Al obtener cociente 0 hemos terminado la conversión y tenemos en orden inverso el número en binario 1, 0, 0. Bien, el número 4 en binario sería 1, 0, 0. Lo que vamos a hacer es, nosotros queremos convertir a binario, pero lo vamos a representar mediante un número decimal que tenga, cuya forma o cuyo valor equivalga
tenga un aspecto parecido al número binario. Es decir, por ejemplo, 4 en binario es 1, 0, 0. Bueno, pues lo represento por el número 100, ¿vale? Donde tendría 0 de unidades, 0 de decenas y 1 de centenas. Es decir, si yo voy a convertir, por ejemplo, el número 5 a binario, que es 1, 0, 1, sería 1 por 1 más 0 por 10 más 1 por 100. El número 9 en binario es 1, 0, 0, 1. El 1 de las unidades realmente lo que representa es 1 por 2 elevado a 0. 0 por 2 elevado a 1, 0 por 2 elevado a 2 y 1 por 2 elevado a 3. Pues si simulamos esto con un número decimal, tendríamos 1 por 10 elevado a 0, más 1 por 10 elevado a 1, más 1 por 10 elevado más 0, perdón, más 0 por 10 elevado a 1, más 0 por 10 elevado a 2, más 1 por 10 elevado a 3. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es obtener los restos de las divisiones, que serían los bits binarios, pero los vamos a multiplicar por potencias de 10. La primera potencia de 10 será 1, que sería 10 elevado a 0, la segunda potencia de 10 será 10, que sería 10 elevado a 1, y la tercera potencia de 10 será 100, que será 10 elevado a 2. Cuando vamos haciendo las divisiones entre 2 y calculando el resto, después multiplicaremos el resto por la potencia de 10 correspondiente y lo iremos acumulando en la variable que llamaremos número binario, numbin. Numbin igual a numbin más resto por potencia de 10. Así, si los restos de las divisiones son 1, 0, 0, 1, pues numbin será igual a 0 más 1 por 1, que es 1. Numbin será igual a 1 más 0 por 10, seguirá siendo 1. Numbin será igual a 1 más 0 por 100, seguirá siendo 1. Y finalmente numbin será igual a 1 más 1 por 1000, finalmente 1001. 1001 es el número decimal que representa al número binario 1001. Entonces, voy a declarar una variable, definir una variable numDec, que sería el número decimal, una variable que es dividendo, otra variable que es divisor, otra que es cociente y otra que es resto. Bueno, y voy a hacer una cosa. A ver, esta variable voy a definir numDec y numbin, ¿vale? Como entero. Y después todo el resto de variables, que son las que voy a utilizar en los cálculos previos, también las voy a definir, pero las pongo aparte para que quede un poquito más ordenado, ¿vale? Entonces, definir dividendo, divisor, cociente, resto y potencia 10. Potencia 10 como entero también. Vale, ya tengo definidas mis variables.
Bueno, y ya finalmente tenemos aquí el algoritmo completo, corregido, ¿vale? En el que vemos la declaración de las variables, un decimal en un binario, resto y cociente, que son los que utilizamos para ir calculando, y potencia de 10 para ir calculando la conversión, las divisiones y la conversión a decimal. Se pide al usuario que teclee, que introduzca un número natural, se lee el número. El cociente se inicializa, el valor del cociente se inicializa al mismo valor que el número decimal que hemos introducido. El número binario se inicializa a valor 0 y la potencia de 10 se inicializa a valor 1. Y hacemos el bucle mientras el cociente sea mayor que 0, como hemos visto en la explicación de las sucesivas divisiones que vamos haciendo entre 2. Cuando llegamos a cociente igual a 0 es cuando terminamos la conversión a binario. En cada paso lo que hacemos es calcular el resto, haciendo la división del cociente entre 2 y obteniendo el resto, el tanto por ciento nos da el resto. Calculamos el nuevo cociente haciendo la división entre 2. Esta división entre 2 nos daría un número decimal y para podérselo asignar a cociente, que es un número entero, pues usamos la función trunc, que lo que hace es truncar y quedarse con la parte entera del número decimal. Y de esta manera no tenemos problema de errores de tipo de datos, ¿vale? Porque a un número entero no le podemos asignar el resultado de una división aquí en Saint, porque el resultado de la división lo considera siempre un número real, ¿vale? De esta manera, con trunc se vuelve a convertir en número entero y se lo asignamos al cociente, ¿vale? En los ejemplos que hemos visto antes, por ejemplo, al dividir 7 o 9 entre 2, pues el cociente sería 4 y el resto sería 1, ¿no? Claro, el cociente aquí me daría 4,5, pero al usar la función trunc me queda 4 como número entero y me permite asignarlo sin problema. Y aquí es donde vamos haciendo la acumulación del número binario. El número binario inicialmente vale 0, como hemos visto antes en la explicación, y se le va acumulando el resto que se calcula en cada paso de las divisiones multiplicado por la potencia de 10, que inicialmente vale 1. En el siguiente paso valdrá 10 porque la potencia de 10 se va multiplicando en cada iteración por 10. Entonces la potencia empieza valiendo 1, en la siguiente iteración vale 10, en la siguiente vale 100 y así sucesivamente. De manera que los restos que estamos calculando en cada división pues luego van a quedar representados en el número, en las unidades, en las decenas, en las centenas, en las unidades de millar, simulando que fuera un número binario, que realmente es un número decimal, pero todo con ceros y unos, que tiene la misma forma que el número binario. Y finalmente pues ya imprimimos el número binario. Vamos a probarlo. Introduzco un número decimal natural, pues le decimos por ejemplo el 9 que habíamos comentado antes y efectivamente me da 1001. Podemos simular diferente aquí en reiniciar, podemos volverlo a probar. Vamos a probar por ejemplo con 15 que sería 1111. Correcto. Reiniciamos. Vamos a probar con 32 que sería 1000. 32 10000. Me falta un 0. ¿Vale? El 32, porque el 31 sí es 11111. 31 11111. Y si me voy por ejemplo al 255 decimal, 255 pues serían 8 unos. 11111111. Correcto. ¿Vale?